El día del funeral, un silencio opresivo llena el aire. Mientras Charlie, con una mirada perturbadora, garabatea imágenes macabras en su cuaderno y emite un chasquido inquietante con la lengua, Annie pronuncia un discurso fúnebre desgarrador. Describe, con la voz quebrada, la relación tormentosa con su madre, un vínculo marcado por secretos oscuros y rencores enterrados. Al abrir las cajas con las pertenencias de Ellen, Annie encuentra un libro sobre espiritismo que guarda una nota escrita por su madre, un mensaje que parece susurrar desde el más allá. Al alzar la vista, un escalofrío recorre su espalda. En un rincón de la habitación, jura haber visto la silueta fantasmal de Ellen, observándola desde las sombras. Una semana después, el horror se intensifica. Steve descubre, con el corazón en un puño, que la tumba de Ellen ha sido profanada, un acto sacrílego que parece desafiar la lógica. Annie, al borde del colapso, confiesa en un grupo de apoyo los terrores que han acechado a su familia. Su padre, consumido por una depresión psicótica, se dejó morir de hambre. Su hermano, un esquizofrénico de solo 16 años, se ahorcó en la habitación de su madre, acusándola en una nota de haber metido personas dentro de él. Annie revela, con lágrimas de angustia, cómo su madre, furiosa por ser apartada durante el embarazo de Peter, la manipuló para que le permitiera criar a Charlie, como si la niña fuera un trofeo en un juego macabro. Obligado por Annie, Peter lleva a Charlie, quien insiste en que sigue viendo a su abuela en visiones perturbadoras, a una fiesta. Allí, el destino golpea con crueldad. Charlie sufre un shock anafiláctico tras consumir nueces. En un desesperado intento por llegar al hospital, la tragedia se desata. Charlie, asfixiada, saca la cabeza por la ventana del coche en busca de aire, y en un instante de horror indescriptible, un poste telefónico la decapita. El sonido del impacto resuena como un grito en la noche, dejando a Peter y Annie sumidos en una pesadilla de la que no pueden despertar. Para sobrellevar el trauma, Annie, que ha recreado el accidente en una miniatura perturbadoramente detallada, regresa al grupo de apoyo. Allí conoce a Joan, una mujer marcada por la pérdida de su hijo y su nieto, ambos ahogados en circunstancias trágicas. Al visitar la casa de Joan, Annie nota con un nudo en el estómago un felpudo idéntico a los que su madre tejía para la familia, un detalle que despierta una sospecha inquietante. Joan, con una calma que roza lo sobrenatural, comparte una historia aterradora. En un episodio de sonambulismo, Annie roció a sus hijos y a sí misma con aguarrás y encendió un fósforo. Peter, despertado por el horror, ha vivido desde entonces convencido de que su madre intentó matarlos. Días después, Joan reaparece con una propuesta que hiela la sangre. Afirma que una medium logró contactar al espíritu de su nieto y convence a Annie para participar en una sesión espiritista. En un ritual cargado de tensión, el espíritu de Charlie parece manifestarse, su presencia llenando la habitación de un frío sobrenatural. Antes de que Annie, temblando de miedo y asombro, abandone la casa, Joan le entrega una vela y una fórmula para invocar espíritus, instándola a realizar el ritual si desea volver a contactar con su hija. La promesa de recuperar a Charlie, aunque sea desde el más allá, se convierte en una tentación tan aterradora como irresistible. En la penumbra de su hogar, Annie despierta de una pesadilla que la desgarra por dentro. En el sueño, confiesa a Peter, con la voz rota por el remordimiento, que intentó abortarlo porque no se sentía preparada para ser madre. El peso de esa verdad la persigue como un espectro.
Decidida a conectar con su hija perdida, Annie realiza el ritual espiritista con un fervor casi desesperado. El espíritu de Charlie responde, pero no con amor. Garabatos siniestros aparecen en su cuaderno, como si una mano invisible los trazara desde el más allá. Convencida de que ha contactado a su hija, Annie arrastra a Peter y a Steve a repetir el ritual. Pero lo que sucede es aterrador. El espíritu de Charlie se apodera del cuerpo de Annie, transformándola en una marioneta poseída. Peter, atrapado en un torbellino de pánico, colapsa, mientras Steve, creyendo que su esposa sufre un ataque de histeria, le arroja agua al rostro, rompiendo el trance con un grito que resuena en la casa. Sin embargo, el horror no termina. Peter comienza a ser acosado por visiones perturbadoras y por el mismo chasquido inquietante que Charlie hacía con la lengua, un sonido que parece perseguirlo desde las sombras. Annie, horrorizada, descubre en el cuaderno de Charlie dibujos macabros que muestran el rostro lloroso de Peter, como si el espíritu de su hija lo marcara para un destino cruel. Convencida de que el espíritu de Charlie es maligno, Annie decide destruir el cuaderno en el fuego del hogar. Pero al arrojarlo a las llamas, un grito de agonía escapa de su garganta, su manga se incendia al instante, como si una fuerza demoníaca la castigara. Con manos temblorosas, rescata el cuaderno de las llamas, pero el miedo la consume. Al día siguiente, Annie, desesperada, busca a Joan, pero la puerta de su casa permanece cerrada, como si un secreto aterrador la sellara. Sobre la mesa de Joan, Annie vislumbra un triángulo ritual con una foto de Peter, cuyos ojos han sido borrados, y escucha a Joan gritarle frases incomprensibles, ordenándole que salga. De regreso en casa, el horror se intensifica. Entre las pertenencias de su madre, Annie encuentra un libro sobre Paimon, un demonio masculino que ansía poseer el cuerpo de un hombre vulnerable para renacer. Un álbum de fotos revela una verdad escalofriante, imágenes de Joan junto a Ellen, como si ambas compartieran un pacto oscuro. Al subir al ático, Annie se enfrenta a una visión que la paraliza. Un cadáver decapitado, que cree es de su madre, yace junto al símbolo del colgante de Ellen, dibujado con sangre en la pared, como un sello infernal. Mientras tanto, Peter sufre un ataque sobrenatural en la escuela. Una fuerza invisible lo estrella contra su pupitre, rompiéndole la nariz. Steve, angustiado, lo lleva a casa, donde Annie, al borde de la locura, le revela el cadáver, la conexión con Joan y el cuaderno de Charlie. Con lágrimas de desesperación, lo suplica que arroje el cuaderno al fuego, creyendo que su sacrificio detendrá la pesadilla y salvará a Peter. Pero Steve, incrédulo, se niega. Annie, armándose de un valor nacido del terror, lanza el cuaderno a las llamas. Sin embargo, el horror alcanza su clímax. No es ella quien arde, sino Steve, quien se consume en un fuego sobrenatural hasta convertirse en cenizas ante los ojos de Annie. Horas después, Peter despierta en un mundo que ya no reconoce. Perseguido por la figura poseída de su madre, huye al ático, donde una visión infernal lo espera. Una foto suya sin ojos, rodeada de velas y objetos de culto, mientras Annie, levitando, se decapita con una cuerda de piano en un acto macabro. Figuras desnudas, adeptos de un culto siniestro, lo observan desde las sombras. Aterrorizado, Peter salta por la ventana, pero al recobrar el sentido, descubre el cadáver del perro de la familia y comienza a emitir el mismo chasquido que Charlie, como si algo dentro de él despertara. En la casa del árbol de Charlie, el horror alcanza su cúspide. Peter encuentra la cabeza decapitada de su hermana, adornada con una corona, mientras Joan y otros miembros de una secta lo rodean, reverenciándolo como si fuera Charlie. Con voces cargadas de veneración, lo proclaman Paimon, uno de los 8 reyes del infierno, finalmente liberado de su huésped femenino.
La verdad se revela como un cuchillo en el corazón. El plan de Ellen, desde el principio, era ofrecer el cuerpo de Peter al demonio, que por error se había encarnado en Charlie. La familia, manipulada y sacrificada, no fue más que un peón en un ritual demoníaco que ahora reclama su victoria.